Invierno de 1893. La cresta de Savangunk. Un lugar donde las nubes rozan la piedra. Donde las montañas Catskill se alzan como antiguos centinelas, con sus picos envueltos en niebla y recuerdos. Aquí, a casi 2000 pies sobre el valle del Hudson, el aire corta con una claridad que hace que todo, cada aguja de pino, cada granja lejana, parezca tallado en cristal. Esto es Cragsmoor. Y en este remoto desierto se está construyendo algo extraordinario. No es un pabellón de caza. No es un refugio rústico. Un palacio. Imagínense esto. Columnas de mármol italiano que se alzan desde la roca. Salones de baile con techos de 6 metros. Lámparas de araña de gas importadas de París. Habitaciones de servicio ocultas tras paneles de caoba. Todo ello encaramado en una montaña tan remota que la parada de tren más cercana está a 1 hora en carreta a través del barro y el hielo. Hermoso. Sí. Pero esto es lo que no te cuentan en los marcadores históricos. Esto es lo que no leerás en los folletos turísticos locales. Este palacio, la finca Cragsmoor, fue construido por un hombre que no tenía dinero. Sus cimientos se asentaron sobre el fraude. Sus muros se alzaron sobre secretos. Y antes de que pudiera sostenerse siquiera una generación, se convertiría en escenario de colapso financiero, incendios sospechosos, locura familiar y una desaparición tan inquietante que los lugareños aún no mencionan su nombre al anochecer. Esta es la historia del Palacio de Montaña perdido de Estados Unidos. Y si te quedas conmigo te mostraré por qué desapareció. Antes de escalar esa montaña, hazme un favor, dale a me gusta y suscríbete. Esta investigación llevó semanas de búsqueda de archivos, y tu apoyo la hace posible. Ahora, volvamos al principio. El hombre que construyó Cragsmoor Estate se llamaba Frederick Edwin Church Jr. No el famoso pintor de la escuela del río Hudson. Ese era su padre. Este es el hijo. El heredero. Aquel a quien la historia intentó olvidar. Frederick Jr. heredó un nombre repleto de prestigio artístico. Su padre había pintado Corazón de los Andes, había cenado con presidentes y había construido Olana, un castillo persa de fantasía con vistas al Hudson que aún hoy se alza como testimonio de genio y belleza. Pero Frederick Jr. no era su padre. Era más tranquilo, más retraído. Un hombre que prefería los números a las pinceladas, los libros de contabilidad a los paisajes. Mientras su padre creaba arte que hacía llorar a la nación, Frederick Jr. estudiaba ingeniería. Ferrocarriles. Finanzas. Para 1890, se había labrado una respetable carrera como gerente de ferrocarriles en Nueva York. Respetable. Nada espectacular. Vivía a la sombra de su padre, una sombra tan inmensa que se tragaba montañas enteras. Y luego, en 1892, algo cambió. Frederick Jr. comenzó a comprar terrenos. Cientos de acres. Terrenos remotos, inaccesibles y casi sin valor en lo alto de las montañas Savangunk, en un asentamiento disperso que los artistas apodaron Cragsmoor por sus espectaculares formaciones rocosas. Sus colegas pensaron que estaba loco. Porque un ferroviario, un hombre de acero, vapor y eficiencia urbana, compraría naturaleza. Pero Frederick vio algo más. Vio potencial. Y tenía un plan. O mejor dicho, alguien más tenía un plan para él. Entra Charles Pratt. Si no reconoce el nombre, debería. Charles Pratt fue uno de los socios originales de John D. Rockefeller en Standard Oil. Un titán. Un hombre cuya riqueza no se medía en millones, sino en la transformación de industrias enteras. Pratt era dueño de ferrocarriles, refinerías y políticos. Y en 1892, Charles Pratt tuvo un problema. Una de sus pequeñas empresas ferroviarias, la línea Ulster-Delaware, que atravesaba las montañas Catskill, estaba perdiendo dinero. La ruta era ineficiente. La competencia era feroz. Y los inversores estaban nerviosos. Pratt necesitaba una distracción. Necesitaba una historia. Necesitaba pruebas de que la región tenía valor, de que las montañas Catskill eran más que una simple pobreza paisajística. Necesitaba un símbolo. Entonces encontró a Frederick Church Jr., un hombre hambriento de escapar de la sombra de su padre, y le hizo una oferta. Pratt financiaría en secreto la construcción de una gran finca en Cragsmoor. Frederick sería la imagen pública, el mecenas visionario de las artes, el granjero caballeroso, el hombre que construiría un oasis cultural en las montañas. La urbanización atraería a artistas, intelectuales y turistas. Aumentaría el valor de los terrenos.
Haría que el ferrocarril del Ulster y Delaware pareciera un salvavidas para la civilización, en lugar de un pozo sin fondo. ¿Y Federico? Federico por fin tendría algo que su padre nunca tuvo: un imperio propio. Había solo un problema. El dinero era una mentira. Pratt no invertía su propio capital. Estaba desviando fondos del propio ferrocarril, moviéndolos a través de empresas fantasma, facturas falsas y una contabilidad creativa que haría sonrojar a cualquier director financiero moderno. Federico no lo sabía o no quería saberlo. Todo lo que vio fue la oportunidad. Y así, en el invierno de 1893, cuando la economía estadounidense se tambaleaba al borde de la peor depresión de su historia, comenzó la construcción. Déjalo reposar por un momento. Mientras los bancos quebraban en todo el país, mientras los ferrocarriles se declaraban en quiebra por docenas, mientras las familias perdían sus granjas y su futuro, Frederick Church Jr. estaba construyendo un palacio en las nubes. La ironía no pasó inadvertida para todos. Pero allá arriba en aquella montaña, rodeado de nieve y silencio, era fácil fingir que el mundo de abajo no existía. El sitio que eligió Federico era impresionante. Una amplia meseta, a casi 2000 pies sobre el nivel del mar, con vistas que se extendían 80 kilómetros en todas direcciones. En días despejados, se podía ver el río Hudson serpenteando como una cinta plateada a través del valle. Se veían los lejanos Berkshires al este y los Catskill Peaks al norte. Pero la tierra en sí era brutal. Roca madre, suelo delgado, expuesto a todas las tormentas invernales que azotaban Canadá. Construir aquí requeriría la misma audacia ingenieril que se utilizó para construir el puente de Brooklyn o el ferrocarril transcontinental. Frederick contrató a los mejores. Canteros de Italia, carpinteros de las Adirondacks, obreros, muchos de ellos inmigrantes irlandeses y alemanes, dispuestos a trabajar por salarios que apenas cubrían su alojamiento y comida en el campamento de construcción. El diseño era ambicioso. Una mansión de 3 pisos de estilo Segundo Imperio, con techo aguardillado, buhardillas y una torre que se elevaría 6 metros más sobre el tejado. 40 habitaciones, cuartos de servicio, una biblioteca, un invernadero para plantas exóticas, establos para una docena de caballos. Y, lo más ambicioso, un sistema de agua privado alimentado por un manantial a media milla montaña arriba. ¿El costo? En dólares de la década de 1890, aproximadamente $200.000. En el dinero de hoy, aproximadamente $7 millones. Para una casa en medio de la nada. Para ponerlo en perspectiva, al mismo tiempo, usted podría comprar una cómoda casa de piedra rojiza en Manhattan por $15.000. Pero Federico no estaba construyendo consuelo. Estaba construyendo una declaración. Y a medida que se levantaban los muros, se colocaba el mármol, se colgaban los candelabros, ocurrió algo extraño. Empezaron a llegar los artistas. Hablemos de lo que realmente se necesitó para construir un palacio en una montaña. Porque los números por sí solos cuentan una historia de obsesión. Primero, los materiales. Cada ladrillo, cada tabla, cada panel de vidrio tuvo que ser transportado montaña arriba en carreta. La estación de ferrocarril más cercana estaba en Ellenville, a 16 kilómetros en línea recta, pero a casi 15 según los accidentados caminos de montaña que existían en 1893. En invierno, esos caminos se volvían intransitables. Así que Federico hizo lo que cualquier hombre racional haría: construyó su propio camino. Una carretera de peaje privada, serpenteando a través de la ladera de la montaña. Costó casi $30.000, casi lo mismo que habría costado la casa si se hubiera construido en una ubicación conveniente. Pero la lógica no era el principio rector aquí. Se trataba de una visión, de demostrar que la civilización podía imponerse en la naturaleza mediante la pura fuerza de voluntad y capital. Solo para los cimientos fue necesario dinamitar el lecho de roca. Los obreros, muchos de ellos veteranos de la construcción ferroviaria, perforaron agujeros a mano, los rellenaron con pólvora y se retiraron a ver cómo la piedra explotaba hacia el cielo. Un hombre perdió la mano. Otro perdió la audición. Un tercero murió cuando una carga mal colocada detonó prematuramente, causándole metralla en el pecho. Su nombre era Sean Murphy. Tenía 23 años. No lo encontrará en los registros históricos de la finca. Pero su tumba está en el cementerio católico de Ellenville, marcada con una simple cruz de madera que se ha podrido hace mucho tiempo. Una vez puestos los cimientos, comenzó el verdadero trabajo.
Los muros exteriores se construyeron con piedra azul local, una roca sedimentaria densa y gris que confiere al valle del Hudson su carácter distintivo. Extraído de la propia cresta, cada bloque fue cortado y moldeado por albañiles italianos que habían aprendido el oficio de construir catedrales en la Toscana. Estos hombres eran artistas por derecho propio. No se limitaban a apilar piedras, sino que encajaban cada pieza con una precisión que no requería mortero en las secciones portantes. Los muros respiraban y se flexionaban con los ciclos de hielo y de cielo de los inviernos de montaña, sin agrietarse. En el interior, los materiales contaban una historia diferente. Pino amarillo del sur para la estructura. Paneles de caoba de Honduras. Chimeneas de mármol talladas en Vermont. Vidrieras Tiffany enviadas desde Nueva York, cada pieza envuelta en paja y lana para resistir el viaje. Solo el salón de baile, una sola habitación, consumió 40.000 pies tablares de madera y tardó 6 meses en completarse. Imagínese la escala, una sala con capacidad para 100 invitados, con un techo pintado que evocaba un cielo de verano, adornado con nubes doradas. El suelo era de parqué con incrustaciones, un diseño geométrico de roble, nogal y cerezo que requirió el trabajo de un maestro artesano a 4 patas durante 3 meses. ¿El costo de ese piso? 5,000 pesos. El salario anual de un trabajador cualificado en 1893 era de unos $600. Deje que esto penetre en su mente. El piso de una habitación costó el equivalente a 8 años de salario de un trabajador. Pero aquí es donde se pone interesante. Frederick no solo estaba construyendo una obra maestra. Estaba construyendo una máquina. Una máquina para vivir. La finca Cragsmoor fue diseñada para ser completamente autosuficiente, una necesidad dada su ubicación remota. Esto implicaba infraestructuras que la mayoría de las casas de la época simplemente carecían. Empecemos con agua. El manantial que Frederick extrajo estaba a 730 metros sobre el nivel del mar, más alto que la casa misma. La gravedad proporcionaría la presión. Pero el manantial estaba a 800 metros de distancia, atravesando un denso bosque y sobre terreno accidentado. Así que cavaron una zanja, a mano, de 2 metros de profundidad, por debajo del nivel del mar, desde el manantial hasta una cisterna debajo de la casa. Luego colocaron tubos de hierro fundido, cientos de pies de longitud, y cada sección pesaba más de 100 libras. El sistema funcionó. Agua fría y pura de la montaña fluía a la casa con una presión lo suficientemente fuerte como para llegar a los baños del tercer piso. Pero el agua fue solo el comienzo. Federico quería electricidad. En 1893, eso no era un hecho. Incluso en la ciudad de Nueva York, la iluminación eléctrica era un lujo. Aquí arriba, en las montañas, era algo inaudito. Entonces Federico construyó su propia central eléctrica. Un pequeño generador hidroeléctrico, alimentado por el mismo manantial que alimentaba el sistema de agua, producía suficiente corriente para iluminar las habitaciones principales, no con el cálido resplandor de las lámparas de gas, sino con el intenso y moderno resplandor de las bombillas Edison. El generador zumbaba día y noche, un latido mecánico enterrado bajo las tablas del suelo. Los invitados lo encontraron desconcertante. Los sirvientes lo consideraban poco fiable. El sistema fallaba con frecuencia, dejando la casa a oscuras sin previo aviso. Cuando esto ocurría, el personal tenía que apresurarse a encender lámparas de aceite y velas, manteniendo la ilusión de que todo estaba bajo control. Porque la ilusión era el punto. Ahora, hablemos de las personas que mantuvieron esta máquina en funcionamiento. Los sirvientes. A plena capacidad, la finca Cragsmoor necesitaba una plantilla de 20 personas. Un mayordomo jefe. Un cocinero, 2 ayudantes de cocina, un ama de llaves, 4 camareras, una lavandera, 2 lacayos, 3 jardineros, 2 mozos de cuadra, un cochero, y un conserje que vivía todo el año en una cabaña cerca de la puerta principal. La mayoría de ellos vivían en el tercer piso, en habitaciones tan pequeñas que se podían tocar ambas paredes con los brazos extendidos. Sin alfombras, sin adornos. Solo camas con estructura de hierro, un lavabo y una sola ventana con vistas al bosque. Mientras Federico y sus invitados cenaban porcelana, los sirvientes comían en una cocina del sótano, y sus comidas se preparaban con las sobras del día anterior. Mientras que el salón de baile brillaba con luz eléctrica, las habitaciones de los sirvientes dependían de velas. Esta era la arquitectura invisible del lujo, el trabajo oculto, la maquinaria oculta, la gente que hacía funcionar el sueño. Y les pagaban mal.
Las camareras ganaban $3 a la semana. Los jardineros, 5. Incluso el mayordomo jefe, el sirviente de mayor rango, solo se llevaba a casa $15 a la semana, y se esperaba que se buscara su propio atuendo formal. ¿Por qué se quedaron? Algunos porque no tenían otra opción. Otros porque trabajar para la familia de la iglesia, incluso la iglesia menor, les otorgaba un prestigio que podía abrirles puertas en otros lugares. Pero muchos se quedaron debido al aislamiento. En aquella montaña, las reglas del mundo exterior no se aplicaban del todo. No había vecinos que chismorrearan, ni policías que hicieran cumplir las leyes laborales. Ninguna supervisión. La finca era un reino propio, y Federico era su rey. En el verano de 1895 se terminó la construcción de la finca Cragsmoor. 40 habitaciones, luz eléctrica, agua corriente, un salón de baile digno de la realeza europea. Y Frederick Church Jr. se quedó en el vestíbulo de entrada, mirando hacia el techo abovedado, y se permitió, solo por un momento, creer que había tenido éxito. Había construido algo que su padre nunca tuvo, un legado tallado no en pintura, sino en piedra. Hierro y voluntad humana. Pero los legados, como las casas, requieren cimientos. Y los cimientos de Federico estaban podridos. Imagínese que es un huésped que llega a Cragsmoor en el verano de 1896. Ha tomado el tren desde la ciudad de Nueva York hasta Ellenville, un viaje de 3 horas a través del valle del Hudson, pasando por huertos, canteras y pequeños pueblos que todavía se recuperaban del pánico de 1893. En la estación, un carruaje espera. El carruaje de Frederick, lacado en negro pulido con herrajes de latón, tirado por un par de caballos castaños apareados. El conductor no dice nada mientras subes. Simplemente hace chasquear las riendas y comienzas a ascender. El camino serpentea montaña arriba, y cada curva revela una vista más amplia del valle. Las granjas se reducen a parcelas diminutas. El río Hudson brilla como un hilo de plata. El aire se vuelve más fino, más fresco, perfumado con pino y laurel silvestre. Después de una hora, pasas por una puerta de piedra, la finca Cragsmoor, y de repente, increíblemente, ahí está, elevándose desde la meseta como algo sacado de un cuento de hadas, 3 pisos de piedra azul y pizarra, con una torre que parece atravesar las nubes. Las buhardillas captan el sol de la tarde. El tejado abuhardillado reluce. El carruaje gira alrededor de una fuente, un Neptuno de mármol rodeado de ninfas, con el agua brotando de sus manos extendidas. Bajas sobre la grava, y el propio Federico estará allí para saludarte. Entra. El vestíbulo de entrada está diseñado para abrumar. De 9 metros de altura, cuenta con una gran escalera de roble tallado que asciende en espiral. Las paredes están revestidas de caoba, pulidas con un brillo de espejo. Una lámpara de araña, importada de Francia, rebosante de cristal, cuelga sobre la cabeza, reflejando la luz de la tarde en 1000 pequeños arcoíris. A su izquierda, la biblioteca. Estanterías que van del suelo al techo, repletas de volúmenes encuadernados en cuero. Primeras ediciones de Emerson, Thoreau y Whitman. Filosofía europea. Crítica de arte. Revistas científicas. Frederick no era un lector casual. Esta era una biblioteca en funcionamiento, con los libros anotados con su caligrafía precisa y sesgada. Pero mira más de cerca. En el escritorio junto a la ventana, se apilan libros de contabilidad, informes del ferrocarril, estados financieros, cartas con sellos de lacre rotos. Incluso allí, en su santuario, los números lo seguían. A su derecha, la sala de música. Un piano de cola Steinway domina el espacio. Las paredes están adornadas con pinturas, no obras de su padre, sino de los artistas más jóvenes que Frederick empezaba a frecuentar. Paisajes de los Savangunks. Retratos de granjeros locales. Estudios de luz y sombra que mostraban la influencia de los impresionistas franceses. Esta era la estrategia de Federico, convertir Cragsmoor en una colonia de artistas. Un lugar donde pintores, escritores y músicos podían escapar del ruido de la ciudad y crear en la claridad del aire de la montaña. Les ofreció alojamiento en el ala de invitados de la finca. Les proporcionó espacio de estudio en dependencias reconvertidas. Les pagó estipendios modestos, suficientes para cubrir los materiales y los gastos básicos. A cambio, solo pidió que produjeran. Y vaya si produjeron. En 1896,
Cragsmoor se había convertido en un imán para los artistas. Nombres que quizás reconozcas: Edward Lamson Henry, pintor conocido por sus nostálgicas representaciones de la América rural. Ellen Turner, una de las pocas artistas femeninas de éxito de la época, cuyas luminosas obras impresionistas ahora se exhiben en importantes museos. Nombres que no reconocerás, pero que deberías: Charles Courtney Keren, cuyas pinturas de mujeres en prados soleados capturaron un fugaz momento de optimismo estadounidense. Frederick de Jembaug, explorador y pintor que recorrió el Gran Cañón con John Wesley Powell. Eran artistas serios, no diletantes ni aficionados, sino profesionales en la cima de su arte. Y por un breve y brillante momento, Cragsmoor se convirtió en una de las colonias de arte más importantes de América. En las tardes de verano, el salón de baile de la finca se transformaba en un salón. Los artistas exhibían sus últimas obras. Los músicos actuaban. Los escritores leían manuscritos aún húmedos de tinta. Frederick se movía por estas reuniones como un fantasma, presente pero sin participar, observando pero sin involucrarse. A él no le interesaba la fama. Estaba interesado en el control. Pero pasemos más allá de las salas de exhibición. Camine por el estrecho pasillo de servicio detrás de la cocina. Aquí termina la opulencia. Paredes de yeso desnudo. Tuberías de gas a la vista. Olor a humo de carbón y repollo hervido. Aquí es donde ocurrió el verdadero trabajo. La cocinera y sus ayudantes preparaban comidas para hasta 30 personas. Elaboradas cenas de varios platos para los invitados del piso de arriba, guisos sencillos y pan para el personal de abajo. La cocina era terriblemente calurosa en verano y gélida en invierno. Había que alimentar la estufa de carbón constantemente y sacar las cenizas antes del amanecer para que los invitados no vieran el desastre. Al final de otro pasillo, la lavandería. 2 mujeres trabajaban aquí a tiempo completo, lavando la ropa de cama a mano en enormes tinas de cobre. El agua debía calentarse en la estufa, transportarse en cubos, verterse, fregarse, escurrirse y colgarse para secar. Una sola carga, sábanas para las habitaciones de huéspedes, tomó 4 horas. En un hotel moderno, este trabajo lo realizarían máquinas. Aquí, lo hacían Mary Callahan y su hija, Ellen. Inmigrantes irlandesas. Pagaban $2,50 a la semana. Trabajaban 6 días a la semana, 12 horas al día. Los domingos, caminaban 3 millas montaña abajo para asistir a misa en el pueblo. Nadie en la finca preguntó nunca a dónde fueron. Ahora, baja un nivel más. El sótano. Este es el corazón mecánico de la finca. La sala de máquinas. Allí, el generador hidroeléctrico seguía avanzando, con sus correas de transmisión de cuero golpeando contra las poleas. El ruido era constante, un golpeteo rítmico que se sentía en los huesos. Al lado, la caldera. Una enorme bestia de hierro fundido que calentaba agua para los radiadores del piso de arriba. Requería alimentación constante. Se le echaba carbón cada 2 horas, las 24 horas del día. El hombre que atendía esta caldera se llamaba Thomas Grant. Tenía 56 años y los pulmones dañados por décadas de respirar polvo de carbón. Vivía en una habitación contigua a la caldera, porque alguien tenía que estar cerca en caso de que la presión subiera demasiado o el nivel del agua bajara demasiado. Si la caldera explotaba, y las calderas explotaban regularmente en esa época, Thomas moriría instantáneamente. Él lo sabía. Se quedó de todos modos. Porque donde más podría encontrar trabajo un hombre con pulmones arruinados. Esta era la ganga en el corazón de lugares como Cragsmoor. La belleza requiere recursos. La comodidad requería trabajo. Y se esperaba que las personas que proporcionaban esa mano de obra permanecieran invisibles. Frederick lo comprendía. Había crecido en un hogar donde los sirvientes eran simplemente parte del mobiliario, presentes, necesarios, pero no reconocidos. Pero algo estaba cambiando en Estados Unidos. Los movimientos obreros de la década de 1890 cobraban fuerza. Los trabajadores se organizaban. Las huelgas se extendían desde las fábricas hasta los ferrocarriles y las minas. Incluso en la remota localidad de Cragsmoor, empezaron a difundirse rumores de descontento entre el personal. Los salarios eran demasiado bajos. Las jornadas eran demasiado largas. Las condiciones de trabajo, sobre todo en el sótano, eran peligrosas.
En el verano de 1897, 3 sirvientes renunciaron sin previo aviso. Frederick los reemplazó en una semana. Pero el mensaje estaba claro. Las manos invisibles se estaban haciendo visibles. Y empezaron a apretarse los puños. Sin embargo, para los invitados del piso de arriba, nada de esto importaba. Solo vieron la belleza. La luz del sol entrando por las ventanas Tiffany. Los jardines perfectamente cuidados. Las comidas que aparecían como por arte de magia. Pintaban sus paisajes y escribían su poesía y creían, verdaderamente creían, que estaban participando en algo noble. Un refugio para el arte. Un santuario del craso comercialismo de la Edad Dorada. No tenían idea de que vivían en una casa construida sobre mentiras. Hablemos de dinero. Porque en 1897 el dinero se acabó. Charles Pratt, el magnate del petróleo que había financiado en secreto la finca Cragsmoor, tenía un problema. Su ferrocarril Ulster y Delaware, el emprendimiento que había estado apuntalando con contabilidad creativa, se estaba derrumbando. El pánico de 1893 la había herido. La competencia de líneas ferroviarias más grandes la había debilitado. Pero el golpe final vino de una fuente inesperada, una auditoría federal. La Comisión de Comercio Interestatal, recientemente facultada para investigar las finanzas de los ferrocarriles, comenzó a examinar los libros del Ulster y de Delaware. Y encontraron irregularidades. Pagos a empresas fantasma que no existían. Facturas de materiales de construcción que nunca se entregaron. Dinero que fluía a una finca montañosa en Savangunks, clasificada como infraestructura para el desarrollo ferroviario. A principios de 1898, Pratt se enfrentó a posibles cargos de fraude. Su solución fue sencilla: cortar todos los vínculos, cerrar las empresas fantasma, detener los pagos, y dejar a Frederick Chur Jr. con una propiedad que no podía permitirse mantener. Frederick no se dio cuenta de ello inmediatamente. Los pagos siempre habían llegado a través de intermediarios, bufetes de abogados, sociedades holding, instrumentos financieros lejanos que Frederick apenas entendía. Había asumido que el dinero era suyo. Una herencia, quizás, o un préstamo garantizado con las futuras ganancias del ferrocarril. No lo fue. Cuando cesaron los pagos, Federico hizo lo que cualquier caballero de su época haría: escribió cartas corteses pidiendo aclaraciones. Esas cartas quedaron sin respuesta. Escribió cartas más insistentes. Todavía nada. Y luego, en junio de 1898, un abogado apareció en Cragsmoor Estate. No es el abogado de Frederick. Es el abogado de Pratt. El mensaje era simple. El acuerdo había terminado. La herencia era ahora problema de Frederick. Y si Frederick decidía armar un escándalo público sobre el origen del dinero, bueno, había ciertos registros financieros que podrían resultar embarazosos. Registros que demostraban que Frederick había firmado documentos que afirmaba no entender. Documentos que podrían sugerir que había sido cómplice del fraude desde el principio. La amenaza era clara. Quédate callado o irás a la cárcel. Federico eligió el silencio. Ahora, hablemos de lo que costó administrar Cragsmoor Estate. Salarios del personal, aproximadamente $400 por mes. Carbón para calefacción, $150 al mes en invierno. Alimentos y artículos para el hogar, $200 por mes. Mantenimiento y reparaciones, $100 al mes, en promedio, pero impredecibles. Una tubería rota, una teja dañada, una ventana rota. Cualquiera de estas cosas podría duplicar los gastos mensuales. Total, aproximadamente $850 por mes. Más de $10,000 por año. En el dinero de hoy, casi $400,000 anuales. Los ingresos personales de Frederick por su trabajo en el ferrocarril, unos $3,000 al año. Haz los cálculos. Estaba perdiendo dinero a un ritmo tal que lo llevaría a la ruina en 18 meses. Podría vender la propiedad, por supuesto. ¿Pero a quién? Eran 40 habitaciones en medio de la nada, que necesitaban personal a tiempo completo y una pequeña planta de energía solo para mantener las luces encendidas. No se pudo vender. Un palacio se había convertido en una prisión. Federico intentó economizar. Redujo el personal de 20 a 12. Despidieron a los jardineros. Despidieron a 2 camareras. Despidieron al cochero, y Federico empezó a conducir el carruaje él mismo. La colonia de artistas continuó, pero los estipendios se acabaron. Los artistas seguían siendo bienvenidos. Frederick no soportaba cerrar esa parte de su sueño,
pero tenían que cubrir sus propios gastos. Muchos se fueron. En el otoño de 1898, solo quedaban unos pocos, los más leales o los más desesperados. La finca empezó a deteriorarse. Al principio, pequeñas cosas. La fuente del patio dejó de funcionar, la bomba se había roto y Federico no podía permitirse arreglarla. El Neptuno y sus ninfas permanecieron secos, con sus bocas de mármol abiertas como bocas de peces muertos. El salón de baile se cerró para ahorrar en calefacción. El polvo empezó a acumularse en el suelo de parquet, cuya instalación había tardado 3 meses. Una de las ventanas Tiffany se quebró durante una tormenta invernal. Frederic la cubrió con tablas en lugar de pagar la reparación. Los huéspedes que seguían de visita, cada vez menos en cada temporada, fingían no darse cuenta. Pero se dieron cuenta. Y hablaron. La esposa de Frederic, Catherine, nunca había querido mudarse a Cragsmoor. Era una mujer de ciudad, criada en la comodidad de Albany, acostumbrada a los teatros y a los clubes sociales y a los vecinos que no necesitaban un viaje en carruaje de 1 hora para visitarlos. La finca la aterrorizaba. El aislamiento. El silencio. La forma en que el viento aullaba a través de la torre por la noche, creando sonidos que parecían voces. Ella le rogó a Frederic que vendiera. Él se negó. Ella le rogó que trasladara a la familia de nuevo a Nueva York y que mantuviera la propiedad únicamente como lugar de retiro de verano. Él se negó. La finca se había convertido en su identidad. Abandonarla sería admitir su fracaso. Admitir que lo habían usado, manipulado, abandonado a su suerte, sosteniendo un monumento a la avaricia ajena. Y Frederic Church Jr. era demasiado orgulloso para admitirlo. Así que Catalina soportó. Ella soportó los inviernos, cuando a menudo la nieve los atrapaba durante días seguidos y los sirvientes se acurrucaban en la cocina para calentarse porque Frederic había apagado el sistema de calefacción en la mitad de la casa. Ella soportó los veranos en los que los artistas extraños y bohemios, vagaban por los pasillos a todas horas, dejando rastros de pintura, barro y caos creativo en las salas que una vez ella se había sentido orgullosa de albergar. Y ella soportó la lenta comprensión de que su marido se estaba derrumbando. En la primavera de 1899, Federico comenzó a cambiar. Siempre había sido un hombre tranquilo, introspectivo, un hombre que mantenía sus emociones fuertemente controladas. Pero ahora, el control se estaba escapando. Él dejó de dormir. Catherine se despertaba por la noche y encontraba su lado de la cama vacío, y lo buscaba, por los pasillos oscuros, pasando por las habitaciones vacías, hasta encontrarlo en la biblioteca, mirando libros de contabilidad a la luz de las velas. Los números no cuadraban. Nunca cuadrarían. Dejó de comer con regularidad. La cocinera se quejaba de que le preparaba la comida y la encontraba intacta horas después, fría y cuajada en la mesa del comedor. Dejó de hablar con los sirvientes y se comunicó solo a través de breves notas escritas que dejó en el mostrador de la cocina. Y dejó de pintar. Frederic nunca había sido un pintor serio, no como su padre, pero había incursionado y había producido competentes paisajes en acuarela en su juventud. Ahora lo intentaba de nuevo. Quizás el arte podría ser un escape, una forma de conectar con el legado que tanto se había esforzado por construir. Pero cuando Catalina encontró los lienzos en su estudio, le resultaron inquietantes. Remolinos de color oscuros y caóticos. Paisajes que parecían enfermos, árboles retorcidos, cielos magullados. Y caras. Rostros que emergen de las sombras, distorsionados y angustiados, con la boca abierta en gritos silenciosos. Catalina le preguntó qué significaban. Frederic no dijo nada. Simplemente regresó a la biblioteca, a los libros de contabilidad, a los números que se negaban a cuadrar. En el verano de 1899, la finca Cragsmoor se había convertido en un lugar de fantasmas. No son fantasmas literales, todavía no, pero los fantasmas de la ambición, de sueños que se habían convertido en obsesión, de dinero gastado, vidas trastocadas y trabajo extraído, todo por una belleza que ya empezaba a pudrirse. Los artistas lo habían abandonado. Los sirvientes estaban inquietos, no recibían su sueldo durante semanas y se quedaban solo porque no tenían otro lugar a donde ir. Y Frederic Church Jr., el hombre que había construido un palacio para escapar de la sombra de su padre, se encontró atrapado en una sombra de su propia creación, más oscuro, más frío, y creciendo día a día. Necesitamos hablar del hijo. Su nombre era Edward. Iglesia de Edward Livingston.
nacido en 1885, fue el único hijo de Federico y Catalina. Un niño tranquilo, estudioso como su padre, pero con una fragilidad que preocupaba a todos los que lo conocían. Tenía 14 años cuando la familia se mudó a Kragsmoor en 1895. 14 años, una edad en la que los niños deberían estar explorando, haciendo amigos y probando límites. Pero no había otros niños en la montaña. Sin escuela, sin vecinos. Solo el vasto y desierto y el mundo adulto cada vez más inestable dentro de la urbanización. Frederick contrató a un tutor, un hombre severo de Boston que creía que la educación era una cuestión de disciplina y memorización. Edward lo odiaba. Catherine intentó complementar las lecciones con música y arte, enseñándole piano a Edward en la sala de música. Pero Edward no tenía talento para eso. Sus dedos tropezaban con las teclas, y su frustración crecía hasta que cerró la tapa de golpe y huyó a su habitación. A medida que las finanzas de la finca se derrumbaban y el estado mental de Federico se deterioraba, Eduardo se fue aislando cada vez más. Dejó de tomar clases. El tutor fue despedido, otro gasto que Federico ya no podía afrontar. Edward comenzó a vagar. Imagínese esto, un adolescente, solo, caminando por senderos de montaña durante horas. Salía después del desayuno y no regresaba hasta el anochecer, con la ropa cubierta de barro y agujas de pino y las manos arañadas por haber caminado entre la maleza. Catalina le rogó que se quedara cerca de la casa. Edward la ignoró. ¿Qué estaba haciendo allí afuera? Según los pocos sirvientes que quedaron, Edward estaba construyendo cosas. A lo largo de los senderos aparecieron mojones, montones de piedras apiladas en extrañas formaciones. Algunos eran simples, solo 3 o 4 rocas en precario equilibrio. Otros eran elaboradas estructuras en espiral que parecían inútiles. Esculpió símbolos en los árboles. No palabras, sino símbolos. Patrones geométricos, círculos dentro de círculos, líneas que irradiaban hacia afuera como radios. Cuando Catalina lo confrontó, Eduardo dijo que estaba marcando el territorio. ¿De qué? Él no lo dijo. En el invierno de 1899, el mismo invierno en que Frederick dejó de dormir, Edward dejó de hablar. No del todo. Todavía respondía cuando se le dirigían directamente. Pero ya no iniciaba conversaciones. Ya no comía con sus padres. Se llevó su comida a su habitación y comió solo, mirando por la ventana el bosque cubierto de nieve. Catalina estaba aterrorizada. Ella escribió cartas a su hermana en Albany, describiendo el comportamiento de Edward y pidiéndole consejo. Su hermana le respondió: envíanoslo. Sácalo de esa montaña. El aislamiento lo está envenenando. Catalina le mostró la carta a Federico. Federico se negó. La familia permanecería unida. Perdurarían. Despedir a Edward sería admitir que Kragsmoor había fracasado, que Frederick había fracasado. Y así permaneció Eduardo. Y el silencio en la casa se hizo más profundo. En la primavera de 1900, una de las camareras, una joven llamada Alice, hizo un descubrimiento inquietante. Estaba limpiando el tercer piso, los cuartos de servicio que ahora estaban casi vacíos, cuando notó algo extraño en una de las habitaciones sin uso. Las paredes estaban cubiertas de escritura, sin tinta ni pintura. Grabado directamente en el yeso, cientos de arañazos superficiales forman palabras y frases. La mayor parte era ilegible, pero algunas frases eran claras. Está mirando. Los árboles lo saben. Padre está hueco. Voy a desaparecer. Alice se lo contó a Catherine. Catalina fue a buscarse a sí misma. Y allí, en la esquina de la habitación, sentado en el suelo desnudo, estaba Edward. Sostenía un clavo. Tenía las yemas de los dedos ensangrentadas. Miró a su madre y sonrió. Ya casi termino, dijo. Deje que esto penetre en su mente. Un chico de 15 años, grabando mensajes paranoicos en las paredes de una habitación vacía, con las manos desgarradas y sangrando. Y sonriendo. Catherine quería traer a un médico. Un psiquiatra de Nueva York. Pero Federico se negó. No había nada malo con Edward, insistió. El chico simplemente era creativo y se expresaba de maneras poco convencionales. Los artistas hacían eso. La familia Church siempre había producido pensadores excéntricos. Esto era normal. Pero no era normal. Y todo el mundo lo sabía. El comportamiento de Edward se hizo más extraño. Empezó a salir de casa por la noche. Los sirvientes oían abrirse la puerta principal en la madrugada, antes del amanecer.
Miraban por las ventanas y veían la silueta de Edward moviéndose por los jardines, subiendo por los senderos, desapareciendo en la oscuridad del bosque. Catherine intentó cerrar la puerta de su dormitorio por la noche. Edward escapó por la ventana. Ella trató de mantenerse despierta para observarlo. Ella se quedaba dormida, exhausta, y al despertarse él ya no estaba. ¿A dónde iba? El jardinero, un hombre mayor llamado Thomas que se había quedado a pesar de los salarios impagos, decidió seguirlo. Una noche de junio de 1900, Thomas vio a Edward salir de la casa alrededor de las 2 de la mañana. Él lo siguió a distancia, manteniéndose en las sombras. Edward caminó durante casi una hora, subiendo más alto en la montaña, más allá de los límites de la propiedad, hacia el bosque salvaje donde no existían senderos. Y entonces Edward se detuvo. Se detuvo en un pequeño claro, rodeado de árboles de cicuta, y comenzó a cavar. Con sus propias manos. Thomas observó, escondido detrás de un árbol, como Edward arañaba la tierra, sacando rocas y raíces y cavando una depresión poco profunda de unos 2 pies de profundidad. Entonces Edward se acostó en el agujero. Él permaneció allí, completamente quieto, mirando fijamente al cielo. Durante más de una hora. Thomas no sabía qué hacer. Tenía miedo, no de Edward, sino de él. Finalmente, justo antes del amanecer, Edward salió del agujero, se sacudió la suciedad de la ropa y caminó de regreso a la finca. Thomas le siguió. Ninguno de los dos habló de ello. En julio de 1900, Federico tomó una decisión. La finca era insostenible. Las deudas se acumulaban. El personal se había reducido a 6 personas, e incluso ellos amenazaban con irse. Algo tenía que ceder. Frederick decidió organizar un último evento. Una gran exposición de la obra de la colonia de artistas de Cragsmoor. Invitaría a críticos de Nueva York, posibles mecenas y a cualquiera que pudiera aportar dinero, prestigio o atención. Sería una última y desesperada apuesta para salvar la finca. El poco dinero que le quedaba lo invirtió en los preparativos. El salón de baile fue reabierto y limpiado. Se barrió el polvo. Se colgaron lienzos en las paredes, obras de los pocos artistas que aún quedaban y piezas antiguas de la época de gloria de la colonia. Catherine ayudó porque ¿qué más podía hacer? ¿Y Edward? A Edward le dijeron que permaneciera en su habitación durante el evento. No debía interactuar con los invitados. No debía ser visto. Era una vergüenza. Un secreto. La exposición estaba prevista para el 10 de agosto de 1900. Se enviaron invitaciones. Apareció un pequeño anuncio en The New York Times. Las respuestas fueron tibias. La mayoría de los críticos declinaron asistir. Algunos espectadores, por lástima o curiosidad, dijeron que asistirían. Federico le dijo a Catalina que sería suficiente. Si tan solo un mecenas decidiera invertir para apoyar a la colonia, podría conseguirles un año más. Un año más para encontrar una solución. Un año más para aguantar. Catalina no le creyó. Pero ella no dijo nada. Los días previos a la exposición fueron tensos. El personal trabajó frenéticamente, preparando la casa, puliendo superficies que no habían sido pulidas en meses. Frederick ensayó su discurso, de pie en el salón de baile, dirigiéndose a filas de sillas vacías. ¿Y Edward? Edward talló otro mensaje en la pared de su habitación. Este era diferente. Solo 2 palabras, grabadas profundamente en el yeso. Ya es hora. Nadie vio el mensaje hasta más tarde. Mucho más tarde. Después de que todo se había quemado. 9 de agosto de 1900. La noche anterior a la exposición. La finca estaba tranquila. Los preparativos estaban completos. Los cuadros estaban colgados. El salón de baile relucía. Catherine se había acostado temprano, agotada después de días de trabajo frenético. Frederick estaba en la biblioteca, repasando sus notas para el discurso de mañana. Y Edward estaba en su habitación. O eso pensaba todo el mundo. El incendio comenzó algún tiempo después de medianoche. Nunca se determinó la causa exacta. El informe oficial, presentado semanas después por un inspector del condado, lo catalogó como accidental, probablemente debido a un cableado eléctrico defectuoso. Pero esa conclusión tenía problemas. El incendio se inició en 3 lugares simultáneamente: el salón de baile, la biblioteca y las habitaciones del servicio en el 3er piso. 3 puntos de origen separados, todos ellos encendiéndose con minutos de diferencia entre sí. Los incendios eléctricos no hacen eso. Thomas Grant,
El conserje, que todavía vivía en el sótano cerca de la caldera, se despertó con olor a humo. Él corrió escaleras arriba. El salón de baile era un infierno. Las pinturas estaban envueltas en humo. Meses de trabajo, años de esfuerzo artístico, consumidos en segundos. El suelo de parqué, esa obra maestra de madera con incrustaciones, se deformaba y carbonizaba, mientras las llamas corrían por las juntas. Thomas gritó pidiendo ayuda. Los pocos sirvientes que quedaban salieron tambaleándose de sus habitaciones, tosiendo y desorientados. ¿Dónde estaba Federico? ¿Dónde estaba Catalina? Thomas corrió hacia el ala de la familia. Encontró a Catherine en el pasillo, intentando llegar a la habitación de Edward. El pasillo estaba lleno de humo. Ella gateaba a gatas, llamando a su hijo. Thomas la agarró y la tiró hacia atrás. Las llamas eran demasiado intensas. Nadie pudo llegar a la habitación de Edward. Catalina gritó. Thomas la arrastró hacia las escaleras, hacia la salida. Lo lograron afuera. Los sirvientes se reunieron en el patio, observando cómo la finca Cragsmoor, ese palacio construido sobre mentiras y ambición, ardía contra el cielo nocturno. Las llamas eran visibles a kilómetros de distancia. Abajo, en el valle, la gente se despertó y miró hacia la montaña, viendo el resplandor anaranjado, pensando que quizás el sol estaba saliendo temprano. Pero no era el sol. Fue el final de un sueño. ¿Dónde estaba Federico? Catherine, ronca de tanto gritar, se dio cuenta de que él todavía estaba dentro. Ella intentó volver corriendo. Thomas la sujetó. Y entonces, a través del humo y las llamas, apareció una figura. Federico, saliendo tranquilamente por la puerta principal, como si saliera a dar un paseo matutino. Su ropa estaba chamuscada. Su rostro estaba ennegrecido por el hollín. Pero estaba vivo. Catalina corrió hacia él llorando y preguntándole por Eduardo. Frederick miró más allá de ella, hacia la casa en llamas. Él no dijo nada. El cuerpo de bomberos voluntarios de Cragsmoor llegó 2 horas más tarde. Para entonces ya no había nada que salvar. El techo se había derrumbado. La torre se había derrumbado. Los muros seguían en pie. La piedra azul no arde. Pero dentro todo era ceniza. El salón de baile. La biblioteca. El invernadero. Las habitaciones del servicio. Desaparecido. Los bomberos arrojaron agua sobre las ruinas hasta el amanecer, para asegurarse de que el incendio no se extendiera al bosque circundante. Y cuando el sol salió sobre Savangún Creek, iluminando el humo y la destrucción, alguien finalmente hizo la pregunta que Catherine había estado demasiado aterrorizada para expresar. ¿Dónde está Edward? Registraron las ruinas. Tardó 3 días. El calor había sido tan intenso que los herrajes metálicos se habían derretido. El piano de cola quedó reducido a cables retorcidos y madera carbonizada. Las ventanas Tiffany se habían hecho añicos, y los fragmentos de vidrio se habían fundido en grotescas masas. No encontraron ningún cuerpo en la habitación de Edward. Sin huesos. Sin restos. Solo ceniza. La conclusión oficial fue que Eduardo había perecido en el incendio y sus restos habían sido completamente consumidos por el calor. Catalina insistió en un funeral. Un ataúd cerrado fue enterrado en la parcela familiar en Albany. Estaba vacío. Pero aquí es donde la historia se vuelve extraña. Thomas Grant, el conserje, dio una declaración al inspector del condado que luego quedó enterrada en el expediente. Dijo que había visto a Edward. No antes del incendio. Durante el incendio. Thomas afirmó que mientras sacaba a Catherine de la casa, miró hacia atrás y vio a Edward de pie en la ventana del 3er piso. No intento escapar. No pido ayuda. Solo de pie, mirando. Y entonces la ventana explotó hacia afuera y Edward desapareció. El inspector descartó que se tratara de una alucinación provocada por un trauma. Pero había otro testigo. Una de las camareras, Alice, la misma mujer que había encontrado las tallas de Edward, informó algo similar. Dijo que había visto a Edward afuera, de pie en el borde del bosque, antes de que el fuego se extinguiera por completo. Ella lo llamó. Él se giró, la miró y caminó hacia los árboles. Ella lo siguió. Pero cuando llegó a la línea de árboles, no había nadie allí. No hay huellas. No hay sonido. Solo el viento.
El inspector no incluyó estas declaraciones en su informe oficial. No quería que el caso se convirtiera en un espectáculo. Una familia adinerada, una finca destruida, un niño desaparecido. Esto ya era suficientemente trágico sin necesidad de añadir historias de fantasmas. Pero los rumores se extendieron de todas formas. Los lugareños comenzaron a hablar sobre el extraño comportamiento de Edward en los meses previos al incendio, sobre los grabados en las paredes, sobre los incendios que comenzaron en 3 lugares a la vez. Y poco a poco, una teoría más oscura comenzó a tomar forma. ¿Qué hubiera pasado si Edward hubiera provocado el incendio? ¿Qué hubiera pasado si el niño, destrozado por el aislamiento y la locura de su padre, hubiera decidido quemarlo todo? ¿Y si hubiera escapado al bosque, eligiendo la naturaleza en lugar de las ruinas de su familia? No hay pruebas. Sin confesión. Sin pruebas físicas. Pero la teoría persiste. Porque el cuerpo de Edward nunca fue encontrado. ¿Y por qué? En los años siguientes, la gente que caminaba por los senderos alrededor de Cragsmoor informó de cosas extrañas. Cairns que aparecieron de la noche a la mañana. Símbolos tallados en los árboles. La sensación de ser observado. Y de vez en cuando, muy de vez en cuando, se veía una figura moviéndose por el bosque. Joven, delgada, vestida con ropa que parecía pasada de moda desde hacía décadas. Una figura que desapareció en el momento en que intentaste seguirla. Federico y Catalina nunca hablaron públicamente sobre el incendio. Se mudaron de nuevo a Albany. Frederick consiguió trabajo como oficinista en una oficina de envíos. El hombre que había construido un palacio se vio obligado a presentar facturas por $15 a la semana. Murió en 1908, de un derrame cerebral, a la edad de 53 años. Catherine vivió otros 20 años, pero nunca volvió a casarse, nunca abandonó Albany y nunca habló de Cragsmoor excepto para decir que había sido un error. Murió en 1928. Sus últimas palabras, según la enfermera que la atendió, fueron: «Dile a Edward que lo siento». Pero Edward, si existió, si sobrevivió, nunca regresó a casa. El ataúd vacío en Albany permanece intacto. Y arriba en la montaña, las ruinas de la finca Cragsmoor permanecían en silencio. Espera. En las semanas posteriores al incendio, llegaron los periodistas. No muchos. La finca Cragsmoor estaba apartada y la familia Church, a pesar de su famoso nombre, no era noticia de primera plana. Pero algunos reporteros de los periódicos regionales hicieron el viaje hasta la montaña. Fotografiaron las ruinas. Entrevistaron a los sirvientes que quedaban. Intentaron, sin éxito, obtener una declaración de Frederick. Las historias que publicaron fueron simpáticas. Trágico incendio destruye finca en montaña. Familia de la iglesia pierde a su hijo en un incendio. La colonia artística de Cragsmoor en cenizas. Pero hubo un periodista que investigó más a fondo. Su nombre era Samuel Pierce y trabajaba para un pequeño semanario de investigación de Kingston llamado El Libro Mayor del Condado de Ulster. Pierce no creía en los accidentes. Pierce comenzó con lo básico. Obtuvo el informe del inspector de incendios. Anotó los 3 puntos de origen. Habló con Thomas Grant, quien ahora estaba desempleado y dispuesto a hablar por el precio de una comida caliente. Thomas le contó a Pierce sobre el extraño comportamiento de Edward, el vagabundeo nocturno, el agujero en el bosque. Pierce habló con Alice, la camarera, quien describió los grabados en las paredes y su visión de Edward después del incendio. Y entonces Pierce hizo algo que nadie más había pensado en hacer. Él siguió el dinero. Pierce fue a la oficina del secretario del condado y obtuvo todos los registros de propiedad, cada escritura, cada gravamen asociado con la finca Cragsmoor. Lo que encontró fue un desastre. La finca había sido hipotecada 3 veces. La primera hipoteca, contraída en 1893, había sido liquidada discretamente por un holding anónimo. La segunda hipoteca, de 1896, estaba en mora. El banco había iniciado un proceso de ejecución hipotecaria, pero luego, misteriosamente, lo desistió. La tercera hipoteca, de 1899, estaba en manos de una empresa de la que Pierce nunca había oído hablar, Ulster Development Associates. Rastreó la empresa a través de capas de papeleo. No existía. Era una cáscara. Una ficción legal. La dirección que figuraba en los documentos de constitución era un terreno baldío en Albany. Alguien había estado canalizando dinero a Frederick, o fingiendo hacerlo, mientras simultáneamente establecía una estructura que les permitiría confiscar la propiedad si Frederick no pagaba.
y Federico había fracasado. Pierce cavó más. Encontró la conexión con Charles Pratt. Encontró los contratos del ferrocarril. Encontró las facturas de desarrollo de infraestructura que coincidían con los costos de construcción de la finca. Encontró el fraude. Y en septiembre de 1900, Pierce publicó sus hallazgos. El artículo se titulaba "El palacio construido sobre mentiras, como el plan de un barón del ferrocarril destruyó a una familia". Mencionó nombres. Detalló las empresas fantasma, los préstamos falsos y los fondos malversados. No llegó a acusar a Pratt de incendio provocado, pero la implicación estaba ahí. El artículo fue publicado un martes. El jueves, Samuel Pierce se quedó sin trabajo. El dueño del libro mayor del condado de Ulster, quien, resultó, tenía vínculos comerciales con el ferrocarril de Pratt, despidió a Pierce y retiró el artículo de circulación. Solo se habían distribuido unas pocas docenas de ejemplares antes de que la tirada fuera destruida. Pierce intentó llevar la historia a periódicos más grandes de la ciudad de Nueva York. Nadie lo tocaría. Charles Pratt era demasiado poderoso. Tenía demasiados contactos. La Edad Dorada fue la época de los magnates ladrones, y la prensa, a pesar de toda su fanfarronería, sabía que no debía morder la mano que la alimentaba. Pierce murió en 1903, arruinado y amargado, con su reputación destruida. Pero algunos de esos artículos impresos sobrevivieron. Y los historiadores, décadas después, los encontrarían. Mientras Pierce llevaba a cabo su investigación, Frederick Church Jr. se enfrentaba a su propio ajuste de cuentas. El patrimonio desapareció, pero las deudas permanecieron. Las hipotecas impagas. Los salarios impagos del personal. Las facturas impagas de proveedores, contratistas y comerciantes que habían trabajado en la finca a lo largo de los años. Las demandas comenzaron a acumularse. Frederick no tenía bienes. Su salario apenas le alcanzaba para pagar el alquiler de un modesto apartamento en Albany. En 1901 se declaró en quiebra. El proceso fue una humillación pública. Los acreedores testificaron sobre el lujo de la propiedad, el mármol, las lámparas de araña, los materiales importados, mientras Frederick permanecía en silencio, incapaz de explicar de dónde había salido el dinero. Porque explicarlo sería admitir el fraude. Y los abogados de Pratt estaban en la sala del tribunal, observando. La amenaza implícita era clara: quedarse callado o enfrentarse a cargos criminales. Frederick permaneció en silencio. El tribunal de quiebras confiscó lo poco que quedaba. Las ruinas de la finca, el terreno, los pocos muebles y obras de arte que sobrevivieron. Todo fue subastado. Los muros de piedra azul de la finca fueron desmantelados y vendidos como material de construcción. Los agricultores del valle transportaron carretas de piedra para construir cimientos y muros de contención. El terreno en sí fue dividido en parcelas y vendido a especuladores que esperaban convertirlo en una comunidad turística. Eso nunca pasó. La tierra era demasiado remota, demasiado accidentada y, en 1901, la colonia de artistas de Cragsmoor tenía reputación no de belleza, sino de tragedia. Nadie quería construir allí. En 1905, el sitio de la finca Cragsmoor fue abandonado. Los cimientos permanecieron, demasiado grandes para desmontarlos fácilmente, pero todo lo demás desapareció. La naturaleza comenzó a recuperarlo. Los árboles jóvenes brotaban entre las grietas de la piedra. Las enredaderas cubrían las paredes. La fuente, seca durante años, se llenó de agua de lluvia y se convirtió en un criadero de mosquitos. Los niños locales se desafiaron unos a otros a explorar las ruinas. La mayoría dio media vuelta antes de alcanzarlos. Había algo mal en el lugar, algo que hacía que el aire se sintiera pesado y el silencio demasiado profundo. Algunos afirmaron haber oído voces. Otros dijeron haber visto luces moviéndose entre los árboles por la noche. Las viejas historias sobre Edward resurgieron. ¿Estaba rondando las ruinas? ¿Seguía vivo, viviendo salvajemente en el bosque? Nadie lo sabía. Y nadie quería saberlo. Durante décadas, la finca Cragsmoor quedó olvidada. No apareció en las historias de la Edad Dorada. No se mencionó en las biografías de la familia Church, las que se centraban en Frederick Edwin Church Sr., el famoso pintor, no en su hijo fracasado. Las pocas personas que lo recordaban se referían a él únicamente como esa locura en la montaña. Pero en la década de 1960, algo cambió. Un estudiante de posgrado que estudia arquitectura de la Edad Dorada se topó con una referencia a la finca en una nota al pie de un informe de una compañía ferroviaria.
Intrigado, comenzó a cavar. Encontró el artículo suprimido de Pierce en una colección privada. Encontró los registros de quiebra. Encontró los testimonios de los sirvientes. Y encontró fotografías. Fotografías tomadas antes del incendio, que muestran la finca en su breve gloria, el salón de baile, la biblioteca, la torre que se eleva hacia el cielo. Publicó un artículo, El Palacio Perdido de Cragsmoor, un estudio de casos sobre el exceso y el colapso de la Edad Dorada. Fue una obra académica menor, leída por unas pocas docenas de académicos. Pero fue suficiente para poner a Cragsmoor nuevamente en el mapa. En la década de 1970, los conservacionistas históricos comenzaron a interesarse. Inspeccionaron las ruinas. Documentaron lo que quedaba. Y se dieron cuenta de algo notable. A pesar de décadas de abandono, los cimientos aún eran estructuralmente sólidos. La cisterna subterránea aún contenía agua. Los canales del sistema hidroeléctrico estaban intactos. La ingeniería en la que Federico había invertido tanto dinero, la infraestructura invisible, había sobrevivido. En 1982, el sitio fue agregado al Registro Nacional de Lugares Históricos. No como una gran mansión, sino como un sitio arqueológico que representa los primeros experimentos en fincas montañosas autosuficientes. Se instaló una pequeña placa en el comienzo del sendero, que ofrece una versión desinfectada de la historia. Mencionó la colonia de artistas. Mencionó el incendio. No mencionó a Edward. No se mencionó el fraude. Y no mencionó los rumores. Pero los rumores no necesitaron reconocimiento oficial para persistir. Porque en Cragsmoor seguían ocurriendo cosas extrañas. Los excursionistas informaron haber encontrado mojones que no estaban allí el día anterior. En los árboles cercanos a las ruinas aparecieron nuevas tallas, símbolos que coincidían con los que Eduardo había tallado un siglo antes. Y las luces. Siempre las luces. En ciertas noches, siempre a finales del verano, cerca del aniversario del incendio, la gente afirmaba haber visto luces moviéndose entre las ruinas. Ni linternas. Ni fogatas. Algo más. Un resplandor frío, azul blanquecino, que flotaba y se movía, para luego desaparecer sin dejar rastro. El servicio forestal investigó varias veces. No encontraron evidencia de intrusos. No hay señales de actividad reciente. Solo las ruinas. Y el viento. Y la abrumadora sensación de que algo estaba observando. En 1995, un cineasta local intentó hacer un documental sobre Cragsmoor Estate. Pasó 3 noches acampando en el lugar, grabando imágenes y realizando entrevistas con historiadores y lugareños. En la tercera noche, su cámara captó algo. Una figura, moviéndose a través del marco durante solo 2 segundos. Alto, delgado, moviéndose con una quietud antinatural. El cineasta revisó el metraje. Nunca regresó a Cragsmoor. Abandonó el documental. Cuando le preguntaron por qué, se limitó a decir, algunas historias no quieren ser contadas. Hablemos de lo que significa Cragsmoor hoy. Porque el patrimonio, incluso en ruinas, se niega a morir. En 2003, después de años de cabildeo por parte de conservacionistas e historiadores locales, el Departamento de Parques del Estado de Nueva York tomó el control formal del sitio. Designaron una zona de 50 acres alrededor de las ruinas como área histórica protegida. Sin desarrollo, sin actividad comercial, sin retirada de materiales. El objetivo declarado era preservar lo que quedaba para estudios futuros y evitar más vandalismo. Pero había una razón tácita. Querían contenerlo. Los mapas oficiales muestran los senderos que conducen al sitio. Hay placas informativas a intervalos que describen la historia en un lenguaje cuidadosamente neutral. Pero si visitas Cragsmoor hoy, notarás algo extraño. El sendero principal se detiene a unos 200 metros de las ruinas. Hay un cartel que dice estructura inestable. No entrar. El camino que hay más allá está cubierto de vegetación y deliberadamente sin mantenimiento. El mensaje es claro. Mira, pero no toques. Recuerda, pero no explores. ¿Por qué? La explicación oficial es la seguridad. La mampostería restante es inestable. El terreno es irregular. Responsabilidad. Pero si hablas con los guardabosques extraoficialmente, escucharás una historia diferente. En 2008, un guardabosques llamado Michael Torres fue asignado para patrullar la zona de Cragsmoor. Era un lugar tranquilo. La mayoría de los visitantes se quedaban en los senderos principales, tomaban algunas fotos de las ruinas lejanas y se marchaban. Pero Torres se tomaba su trabajo en serio.
Quería comprender el sitio para poder responder con autoridad a las preguntas de los visitantes. Entonces comenzó a explorar las ruinas. Documentó lo que quedó, secciones de los cimientos, fragmentos de los muros, la vieja cisterna que aún contenía agua oscura y estancada. Y encontró las tallas. No solo en los árboles, sino también en las piedras mismas. Alguien había estado tallando en los bloques de piedra azul recientemente. Las marcas eran frescas y los bordes afilados. Símbolos. Los mismos patrones geométricos que Eduardo había tallado un siglo antes. Torres lo informó. Se inició una investigación. No se encontró evidencia de intrusos. No hay huellas, ni herramientas desechadas, ni señales de actividad humana reciente. Solo las tallas. Fresco e inexplicable. Torres continuó sus patrullas. Y empezó a notar otras cosas. La temperatura alrededor de las ruinas siempre era 10 grados más fría que la del bosque circundante. Incluso en verano. Los animales evitaban la zona. Ningún pájaro anidaba en los árboles cercanos. Ningún sendero de ciervos cruzaba los cimientos. Y allí estaba el olor. Débil, pero inconfundible, humo de leña y algo más. Algo químico y extraño. Torres asumió que se trataba de contaminación residual del incendio, sustancias químicas que se habían filtrado del suelo después de un siglo. Pero el olor no era constante. Iba y venía. Y era más fuerte por la noche. En octubre de 2009, Torres estaba realizando una patrulla de rutina justo después del atardecer. Estaba caminando por el perímetro de la zona protegida cuando lo vio. Una luz azul blanquecina y pulsante, moviéndose entre las ruinas. Su primer pensamiento fue que había intrusos con una linterna. Gritó, se identificó como guardabosques y se acercó. La luz dejó de moverse. Torres se acercó, quizá a 15 metros de distancia, y se dio cuenta, aquello no era una linterna. La luz no tenía origen. No emanaba de ningún dispositivo ni de ninguna persona. Simplemente existía, suspendida a 1,5 metros del suelo, sin proyectar sombras. Y luego se movió hacia él. Rápido. Torres ran. No le da vergüenza admitirlo. Corrió de vuelta a su camioneta, cerró las puertas y se quedó allí sentado hasta el amanecer. Cuando regresó al lugar a la mañana siguiente, no había nada. Sin luz. Sin huellas. Sin explicación. Presentó un informe. Fue enterrado. Torres no fue el único. Otros guardabosques relataron experiencias similares. Luces. Sonidos, pasos, voces, el ruido lejano de la construcción. En 2011, el Departamento de Parques implementó silenciosamente una nueva política. No se permiten patrullas en solitario en Cragsmoor después del anochecer. ¿La razón oficial? Actividad de vida silvestre. Pero todo el mundo lo sabía. En 2015, un equipo de investigación paranormal solicitó permiso para realizar un estudio nocturno en Cragsmoor. El Departamento de Parques denegó la solicitud. El equipo apareció de todos modos. Fueron arrestados por allanamiento. Pero antes de que los desalojaran, lograron instalar equipos de grabación, cámaras de audio e infrarrojas, ocultos entre las ruinas. El equipo funcionó durante 6 horas antes de que se agotaran las baterías. Cuando el equipo revisó las imágenes más tarde, después de salir de la cárcel, encontraron algo. A las 2:47 de la mañana, la cámara infrarroja captó una figura. De pie en el centro de lo que una vez había sido el salón de baile. La figura tenía forma humana, pero no era la adecuada. Demasiado alta, demasiado delgada, las proporciones distorsionadas. Permaneció inmóvil durante 3 minutos. Y luego se giró, miró directamente a la cámara y avanzó. El metraje se cortó. El equipo intentó publicar el video en línea. Lo eliminaron en cuestión de horas. Reclamación de derechos de autor presentada por una entidad que no pudieron rastrear. Los abogados se pusieron en contacto con los miembros del equipo y les dijeron, en términos claros, que cualquier intento adicional de publicar las imágenes resultaría en acciones legales. Ellos cumplieron. Pero existen copias del video. Si sabes dónde buscar, podrás encontrarlos. No los enlazaré aquí. Pero están ahí. Y una vez que hayas visto esa figura, la forma en que se mueve, la forma en que gira, entenderás por qué el Departamento de Parques quiere que el sitio esté contenido. Esta es la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Qué pasaría si Edward nunca se hubiera ido? No como una persona viva, escondida en el bosque. No como un fantasma en el sentido tradicional, pero como algo más.
Algo que se convirtió en parte de la tierra misma, parte de la piedra, de los árboles y del agua fría y oscura de la cisterna. ¿Qué pasaría si el aislamiento, el trauma, el acto final de quemarlo todo? ¿Qué pasaría si eso lo atara a ese lugar de una manera que la muerte no pudiera romper? Sé cómo suena eso. Soy investigador, no un cazador de fantasmas. Trabajo con documentos, fechas y hechos verificables. Pero he estado en Cragsmoor. Me quedé en el borde de la zona protegida, miré esas ruinas distantes y lo sentí. Lo incorrecto. La sensación de que el lugar está esperando algo. O alguien. En 2018, el Departamento de Parques encargó un estudio geológico del sitio. El propósito oficial era evaluar la erosión y planificar la preservación a largo plazo. Pero la encuesta descubrió algo inesperado. Debajo de los cimientos, el radar de penetración terrestre detectó un vacío. Un espacio de aproximadamente 10 pies por 12 pies, a unos 8 pies debajo de la superficie. Una habitación. O una tumba. El equipo de investigación quería excavar. El Departamento de Parques se negó. El sitio fue sellado. Los resultados de la encuesta se clasificaron como solo para uso interno. Pero uno de los encuestadores habló con un periodista local. Dijo que el vacío no era natural. Lo habían cavado deliberadamente. Y había algo en ello. El radar no pudo determinar qué era: metal, hueso, piedra, pero algo había allí. Algo que había estado oculto durante más de un siglo. ¿Fue Edward? Cavó ese hoyo en los meses previos al incendio. El hoyo en el que Thomas Grant lo vio tendido. Y luego, más tarde, cuando las llamas lo consumieron todo, ¿se metió en él y se encerró? ¿O es algo más? ¿Un alijo de documentos? ¿Pruebas del fraude? ¿Un último mensaje de Frederick, oculto antes de que su mundo se derrumbara? No lo sabemos. El Departamento de Parques no excavará. Y quizás eso sea lo mejor. Porque algunos secretos, una vez descubiertos, no pueden volver a ser enterrados. Hoy en día, Cragsmoor existe en un extraño limbo. Es un sitio histórico protegido, pero que desalienta activamente a los visitantes. Es un lugar de tragedia documentada, pero donde nunca se ha contado toda la verdad. Es una ruina, pero una ruina que se niega a ser simplemente una ruina. Los guías locales no llevan turistas allí. Los pocos excursionistas que lo encuentran no se quedan mucho tiempo. Y en ciertas noches, a finales del verano, cuando el aire está quieto y las estrellas brillan, todavía aparecen luces. Bailando entre las ruinas. Moviéndonos entre los árboles. Espera. Siempre esperando. Hablemos con la gente que vive cerca de Cragsmoor hoy. Porque recuerdan cosas que los libros de historia no registran. La cordillera de Savangunk está escasamente poblada. Un puñado de pequeños pueblos, granjas dispersas y casas de vacaciones construidas en los años 50 y 60. La gente aquí es tranquila, práctica y no da lugar a especulaciones descabelladas. Pero pregúntales sobre Cragsmoor y sus caras cambian. Hablé con una mujer llamada Margaret King, cuya familia ha vivido en Ellenville durante 5 generaciones. Su bisabuela trabajaba en Cragsmoor Estate en 1899, una de las camareras que se fue antes del incendio. La bisabuela de Margaret nunca habló de la experiencia en detalle, pero le dijo a su hija, la abuela de Margaret, una cosa: nunca vuelvas a esa montaña. La casa está mal, el niño está mal, y el bosque lo sabe. ¿Qué significa eso? La abuela de Margaret no lo sabía, pero la advertencia fue transmitida. Y hasta el día de hoy, la familia de Margaret no camina por los senderos cercanos a las ruinas. Hablé con un hombre llamado Robert Dalton, un maestro de escuela jubilado que ha vivido en la zona desde la década de 1970. Robert es escéptico. No cree en fantasmas ni maldiciones ni en el folclore local. Pero en 1983, Robert y su esposa decidieron caminar hasta las ruinas de Cragsmoor. Era un día claro de otoño. Hermoso. De esos días que te alegran de estar vivo. Siguieron el rastro. Llegaron al borde de la zona protegida y continuaron. Los letreros decían prohibido el paso, pero sentían curiosidad. Querían ver las ruinas de cerca. Caminaron 10 minutos. Para entonces, las ruinas ya debían ser visibles. Las habían visto desde lejos. Pero no lo fueron. El bosque simplemente continuaba. Denso, oscuro, inmutable. Robert consultó su brújula. Iban en la dirección correcta. Caminaron otros 20 minutos. Todavía nada. Y entonces Robert se dio cuenta. El bosque estaba en silencio. No hay pájaros.
No hay insectos. No hay viento en los árboles. Solo silencio. Su esposa lo agarró del brazo. Tenemos que irnos. Robert estuvo de acuerdo. Se dieron la vuelta y caminaron de regreso. En 5 minutos, volvieron al sendero. El sendero normal, con las señales, los cantos de los pájaros y el tráfico lejano. Habían estado desaparecidos menos de 1 hora. Pero cuando miraron sus relojes, habían pasado 3 horas. Robert intentó racionalizarlo. Se habían perdido, desorientado. El tiempo se les había escapado porque estaban distraídos. Pero no podía deshacerse de esa sensación. La sensación de que el bosque no los había querido allí. Y algo los había alejado. Hablé con una guardabosques, no con Torres, sino con otra persona que trabajó en la zona en los años 2000. No me dejó usar su nombre. Ella me contó sobre las llamadas que reciben. Cada pocos meses, alguien informa que se ha perdido cerca de Cragsmoor. Senderistas experimentados. Personas con GPS, mapas topográficos y años de experiencia en zonas rurales. Llaman presas del pánico, diciendo que no encuentran la salida. Los guardabosques responden. Siguen las coordenadas del GPS. Y los excursionistas nunca están lejos del sendero principal. A veces, a menos de 30 metros. Pero cuando los guardabosques los encuentran, los excursionistas están desorientados, confundidos, a veces heridos por caídas o agotamiento. Todos dicen lo mismo, los senderos siguieron moviéndose. El guardabosques me contó un incidente que ocurrió en 2012. Un estudiante universitario, que hacía senderismo solo, pidió ayuda. Estaba cerca de Cragsmoor, dijo, y no encontraba el camino de regreso. El guardabosques entró caminando, siguiendo la señal de su GPS. Lo encontró sentado en una roca, mirando las ruinas a lo lejos. Él estaba llorando. Ella preguntó qué pasaba. Me dijo que no me fuera. Me dijo que tenía que quedarme. ¿Quién te lo dijo? El estudiante señaló hacia las ruinas. El chico. El que me ha estado observando. No había nadie allí. El guardabosques sacó al estudiante y lo llevó al puesto médico. Estaba deshidratado y con hipotermia leve. Se negó a hablar de lo que había visto. 3 días después, abandonó la universidad y regresó a Ohio. El guardabosques intentó hacer seguimiento para obtener una declaración para su informe. Él nunca respondió a sus llamadas. Estas historias no son aisladas. No son folclore transmitido de generación en generación. Son recientes. Documentados. Están sucediendo ahora. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Cragsmoor, más de un siglo después de su destrucción, todavía ejerce esta influencia? ¿Qué tiene ese lugar que se niega a dejarte ir? He pasado años estudiando fincas abandonadas, pueblos fantasmas, lugares donde grandes sueños se derrumbaron. Y he aprendido algo. Los lugares guardan memoria. No en un sentido místico, o tal vez en un sentido místico, ya no lo sé. Pero los lugares donde se han concentrado emociones intensas, traumas y obsesiones, esos lugares no desaparecen simplemente. Ellos hacen eco. Cragsmoor se construyó sobre la obsesión. La desesperada necesidad de Frederick de escapar de la sombra de su padre. La codicia de Charles Pratt. El trabajo de trabajadores explotados y olvidados. Y luego estaba Edward. Un niño atrapado en el aislamiento, con su mente desmoronándose, que puede haber prendido fuego al único mundo que conocía. Si los lugares guardan memoria, ¿qué recordaría Cragsmoor? Hay una teoría en psicología llamada apego al lugar. Es la idea de que la identidad humana está ligada a los lugares. Los lugares donde crecemos, los lugares que amamos, los lugares donde sufrimos, se vuelven parte de nosotros. Y en casos extremos, cuando el trauma es suficientemente severo, el apego no termina con la muerte. No digo que crea en fantasmas. Pero lo que digo es que si Edward muriera en Cragsmoor, o si sobreviviera solo para pasar el resto de su vida rondando esos bosques, entonces su apego a ese lugar sería absoluto. Sería todo lo que le quedaría. En 2019, un equipo de psicólogos e historiadores propuso un estudio. Querían investigar los efectos psicológicos de visitar Cragsmoor, documentar los sentimientos de inquietud, desorientación y miedo que tantas personas reportaban. La hipótesis era que el lugar se había convertido en un paisaje traumático, un lugar donde el sufrimiento acumulado había alterado la forma en que la gente lo percibía y lo experimentaba. El Departamento de Parques denegó la solicitud. Dijeron que el sitio era demasiado frágil para aumentar el tráfico de visitantes.
Pero algunos de los investigadores se fueron de todas formas, de manera informal, fuera de registro. Pasaron un fin de semana acampando cerca de las ruinas, realizando entrevistas con los visitantes y midiendo factores ambientales, temperatura, campos electromagnéticos, calidad del aire. Sus hallazgos nunca fueron publicados. Pero he visto las notas. Y son inquietantes. Los investigadores descubrieron que las personas que pasaban más de una hora a menos de un cuarto de milla de las ruinas exhibían cambios psicológicos mensurables. Aumento de la ansiedad. Pensamientos intrusivos. Sensación persistente de estar siendo observado. Estos efectos duraron días después de abandonar el sitio. Un investigador, un psicólogo clínico con 20 años de experiencia, lo describió como una traumatización vicaria por poder. Como si el trauma incrustado en la tierra pudiera transferirse a los visitantes. Como si el lugar en sí fuera contagioso. Necesito que entiendas algo. Fui a Cragsmoor mientras investigaba esta historia. No soy supersticioso. No me asusto fácilmente. He explorado docenas de sitios abandonados, ruinas y lugares con historias oscuras. Pero Cragsmoor era diferente. No vi luces. No oí voces. No vi ninguna figura entre los árboles. Pero lo sentí. El peso. La atención. La sensación de que algo estaba al tanto de mi presencia. Y no me quería allí. Me quedé una hora. Tomé fotos y tomé algunas notas. Y luego me fui. No porque tuviera miedo, aunque lo tenía, sino porque me parecía mal quedarme. ¿Cómo invadir? ¿Cómo perturbar algo que debería dejarse en paz? Cuando llegué a casa, revisé mis fotos. La mayoría estaban bien. Ruinas, árboles, piedras de fundación. Pero en 3 de las imágenes que tomé desde el mismo lugar, con segundos de diferencia, había una figura en el fondo. Alto, delgado, de pie entre los árboles. No estaba allí cuando estaba filmando. Lo habría visto. Pero está en las fotos. Analicé las imágenes. No hay señales de manipulación ni fallas en la cámara. Solo una figura que no debería existir. No he vuelto. Así que volvemos a la pregunta que inició esta investigación. ¿Qué pasó con Edward Church? ¿Murió en el fuego, su cuerpo consumido tan completamente que no quedó nada? ¿Se escapó al desierto y vivió el resto de sus días como ermitaño, olvidado por la historia? ¿O sigue allí, atado a las ruinas del sueño de su familia, incapaz o no dispuesto a irse? No tenemos una respuesta. Nunca tendremos una respuesta. Porque Cragsmoor, más que cualquier otra cosa, es un lugar de preguntas sin resolución. Pero volvamos atrás. Hablemos de lo que sabemos. Sabemos que en la década de 1890, un hombre llamado Frederick Church Jr. intentó construir algo extraordinario. Un palacio en la montaña. Un refugio para el arte. Un legado separado de la imponente sombra de su padre. Sabemos que no tenía el dinero para hacerlo. Sabemos que fue utilizado por Charles Pratt, por el ferrocarril, por un sistema financiero que devoró la ambición y escupió ruina. Sabemos que la finca fue construida por manos de trabajadores a quienes se les pagaba poco y se les recordaba menos. Sabemos que el hijo de Frederick, Edward, creció aislado y extraño, y que algo se rompió dentro de él. Sabemos que la finca se quemó. Y sabemos que durante más de un siglo, Cragsmoor se ha negado a ser olvidado. Esto es lo que nos enseña la historia de Cragsmoor. La belleza no es gratis. Cada gran casa, cada monumento, cada palacio, todos ellos se basan en cimientos de trabajo, dinero y, a menudo, sufrimiento. El Biltmore, del que ya hablé antes, requirió el trabajo de miles de personas. La Casa Blanca fue construida por esclavos. ¿Y Cragsmoor? Cragsmoor se construyó sobre el fraude, la desesperación y la ruptura familiar. Romantizamos estos lugares. Los visitamos, los fotografiamos, admiramos su artesanía y su visión. Pero rara vez nos preguntamos, ¿cuánto costó esto? No en dólares, sino en vidas. En cordura. En las heridas invisibles que nunca sanan. Cragsmoor nos obliga a plantearnos esa pregunta. Porque a diferencia de Biltmore o la Casa Blanca, Cragsmoor no sobrevivió. No se adaptó. No se convirtió en un museo ni en un símbolo de resiliencia. Murió. Violentamente. Y permaneció muerto. O tal vez no murió. Quizás simplemente cambió. Si estás pensando en visitar Cragsmoor, y algunos de ustedes lo harán después de ver esto, necesito decirte algo. No. Sé que suena dramático. Sé que parece que estoy exagerando el terror para causar efecto. Pero lo digo en serio.
El sitio está protegido por una razón. Las advertencias son reales. Allí la gente se pierde. La gente sale herida. Y la gente se va transformada. No sé si es Edward. No sé si es algún factor ambiental que no entendemos. No sé si es el peso acumulado de la tragedia creando una especie de trampa psicológica. Pero algo anda mal en ese lugar. Y no vale la pena correr el riesgo de descubrirlo. El Departamento de Parques ha discutido cerrar el acceso por completo. Eliminar los senderos. Cercar la zona. Designarla como zona restringida con sanciones legales por intrusión. Aún no lo han hecho, en parte por su importancia histórica y en parte por la resistencia de los conservacionistas. Pero ya viene. Y cuando eso ocurra, Cragsmoor finalmente quedará en paz. Las ruinas se derrumbarán. El bosque recuperará lo que quede. Y tal vez, lo que permanezca allí finalmente descansará. Pienso en Edward a menudo. Un niño que nunca tuvo una oportunidad. Que nació en una familia impulsada por la ambición y herida por el orgullo. Quien creció en un palacio que en realidad era una prisión. Quien vio a su padre desmoronarse, a su madre desesperarse y el sueño a su alrededor pudrirse desde adentro. ¿Cómo habrá sido aquello? Tener 14, 15, 16 años y darte cuenta de que todo lo que te habían dicho que era bello en realidad estaba construido sobre mentiras. Grabar tus pensamientos en muros porque nadie te escucha cuando hablas. Cavar un hoyo en el bosque y quedarse allí, mirando al cielo, tratando de entender cómo sería desaparecer. Si Edward todavía está allí, si alguna parte de él permanece, espero que no esté sufriendo. Espero que no quede atrapado, reviviendo el fuego, el miedo, los momentos finales. Espero, en cambio, que haya encontrado algún tipo de paz. Que el desierto por donde vagó, la montaña que talló con símbolos y mojones, se convirtieron en su santuario. Que finalmente escapó del palacio y de las expectativas y del peso de ser iglesia. Que se convirtió en parte del bosque. Gratis. Pero yo no lo creo. Porque los informes continúan. Las luces. Las cifras. La desorientación. Lo que sea que esté en Cragsmoor no está en paz. Está esperando. Y no sé para qué. Esta historia no tiene un final claro. No hay una resolución ni un giro final que una todo. Solo ruinas en una montaña y preguntas que resuenan a través de un siglo. Cragsmoor se erige como un monumento no a la belleza, ni al arte, ni a la visión, sino a los peligros de la ambición sin fundamento. Al precio de los sueños construidos sobre la explotación. A las manos invisibles que levantan palacios y a las voces olvidadas que claman cuando esos palacios arden. Y, sobre todo, a la verdad de que algunos lugares, una vez rotos, nunca podrán repararse. Solo pueden quedar atrás. Así que aquí está mi pensamiento final. ¿Puede la belleza hacerte inmortal? George Vanderbilt construyó Biltmore, y aún perdura, admirado por millones de personas. Frederick Church Sr. pintó obras maestras que aún cuelgan en museos. Pero Frederick Church Jr. Él construyó Cragsmoor. Y Cragsmoor lo convirtió en un fantasma. No en el sentido literal, aunque quizá en ese sentido también. Pero en el sentido de que desapareció. Su vida, sus luchas, sus fracasos, fueron borrados de la narrativa popular. No lo encontrarás en las historias estándar de la Edad Dorada. No encontrarás a Edward en ningún monumento ni archivo. Se convirtieron en fantasmas porque su historia era demasiado incómoda para contarla. Una historia de fraude y colapso y un muchacho que podría haberlo quemado todo en lugar de vivir en la mentira un día más. Pero ya lo he contado. Y tal vez eso también sea una especie de inmortalidad. La finca Cragsmoor ha desaparecido. Pero su recuerdo permanece. En las piedras que se hunden lentamente en la tierra. En los símbolos tallados en los árboles. En las historias de quienes se acercaron demasiado y sintieron el peso de algo que los observaba. ¿Y en ti? Ahora. Porque has escuchado la historia. Sabes acerca de Federico y Eduardo y el palacio que se convirtió en una pira. Sabes de las manos invisibles y de las deudas sin pagar y de las luces que aún bailan entre las ruinas en ciertas noches. Y lo recordarás. Eso es lo que pasa con las historias oscuras. No se desvanecen. Encuentran nuevos oídos, nuevas voces, nuevas generaciones que los lleven adelante. Así que, si algo sacas de esta investigación, toma esto. Toda cosa bella tiene una sombra. Todo palacio tiene unos cimientos que no puedes ver. Y algunas ruinas se niegan a ser ruinas. Siguen vivos, de la peor manera posible.
Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has estado en un lugar que te hizo sentir mal? ¿Un lugar donde la historia era tan pesada que la sentías en los huesos? Comparte tu historia. Porque lugares como Cragsmoor existen en todas partes. Oculto, olvidado, esperando. Y tal vez, al contar sus historias, podamos finalmente dejarles descansar. O tal vez simplemente nos aseguramos de que nadie más se pierda en ellos. Nos vemos en la próxima investigación.